entrando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Edith Flores, la chica de tu barrio. ¿Cómo estás, Edith? Tu saludo para Querején. ¿Cómo está, señor Genaro Huaraca? ¿Cómo está? Muchas gracias por esta entrevista, gracias por apoyar a los nuevos valores, muchas gracias. Bueno, esa es la idea, pues fundamentalmente para todos ustedes, para apoyarlo, pues, ¿no? Dime, Edith, exactamente qué parte es usted. Bueno, yo soy del departamento de Huancavelica, de la provincia de Huaytará, de su distrito de Quitoarma y del anexo de Chocorboarma, ¿no? De ahí, o sea, mi pueblo en sí es Chocorboarma. Mira tú. Dime, Edith, ¿qué tiempo estás cantando ya? Bueno, profesionalmente tengo 6 años ya en el ámbito artístico, ¿no? Vengo difundiendo la música folclórica, gracias a Dios y gracias al público pues que nos apoyan. Poquito a poquito conquistando corazones, vamos a ver. ¿Cuántas producciones tenemos en tu haber? Bueno, tengo 2 producciones, ¿no? Y ahora que se viene una nueva producción, ¿no? Que ya estamos, ya tiene que salir para este 2019-2020, ¿no? Ya, ahí lo completamos. ¿A todo esto? ¿A qué parte del Perú está tu música? Bueno, normalmente este centro, ¿no? Norte, sur, yo creo que el arpa entra en todo sitio, en todo lugar, ¿no? O sea, gusta a la linda gente. Qué bueno. Bueno, Edith, a ver, interprétanos un tema que te piden, pues, en esos sitios que tú vas. Bueno, vamos a cantar este tema que dice, aquí estoy, aquí me tienes, ¿verdad? Aquí estoy, aquí me tienes. Aquí estoy, aquí me tienes. Enamorada en tu puerta ya, sin saber que tú me quieres a mí. Enamorada en tu puerta ya, sin saber que tú me quieres a mí. Qué linda canción, Edith. ¿Yo canto algo de eso? ¿Tienes linda voz, Edith? Bueno, claro que sí, es poquito de nuestro arte, ¿no? Qué bueno. Dime, Edith, ¿a qué parte del Perú has viajado en tu música? Bueno, hemos viajado a la selva, hemos ido al centro, lo que es Huancayo, hemos ido, ¿no? a Cosme, Huancavelica, hemos viajado a Huaraz, lo que es Ancash, Trujillo. Bueno, hemos viajado a muchos lugares, Ayacucho, ¿no? También hemos estado hace poquito en el Braen, ¿no? Hemos ido a muchos lugares, gracias a Dios. Gracias a la linda gente que gusta, pues, de la música de Edith Flores. Bueno, yo siempre digo, soy la chica de tu barrio, la chica de tu cuadra, la chica de los provincianos, a mucho orgullo. Dime, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, por supuesto. Tengo un trabajo de bordados, ¿no? Me dedico a los trabajos de bordado artesanales, ¿no? Me pueden ubicar en el mercado 22 en Caraballo. Bueno, ahí hago para las fiestas patronales, ¿no? Si usted tiene su imagen o eres mayordomo, normal, pásame la voz, yo misma soy. Mi número, el 980-153679. Edith, ¿a qué artista miras? Bueno, a Dina Paucar, Sonia Morales, ¿no? Son grandes artistas. Bueno, con el tiempo me gustaría ser como ellas, de hecho, ¿no? O sea, como toda provinciana, siempre uno anhela ser, ¿no? Grande, como ellas llegaron, ¿no? A la fama y bueno, sí me gustaría. Edith, ¿cómo te ves de acá de 5 o 6 años? Bueno, mis sueños es viajar por todo el Perú, el mundo, que digamos conocer, ¿no? Pero con mi música, pues, ¿no? Eso es mi sueño, ¿no? A 4 o 5 años yo creo que sí, vamos a lograr lo que está en camino, ¿no? Ahora que se viene esta nueva producción, lo estamos trabajando, bueno, un adelanto, estamos grabando con el maestro Edgar Cayetano, ¿no? En el arpa. Edith, contratos, compromisos, cuéntanos. De hecho, mira, gracias a Dios nos falta gente que agrada bastante de la música que hago y bueno, nos llevan bastante lo que es a cumpleaños, fiestas patronales, bautizos, ¿no? Todo tipo de eventos sociales. Bueno, este sábado vamos a estar por San Juan del Lurigancho, también nos vamos a El Salvador. El día martes estamos acá cerquita nomás en Puente Trujillo, ¿no? También un cumpleaños. Yo voy a todo tipo de eventos, ¿no? A donde la gente me lleve, a donde valore mi arte. Qué bueno, Edith. Dime, Edith, ¿tienes manager? Bueno, yo misma me manejo, ¿no? La situación en el mundo artístico y también en mis negocios, ¿no? Yo misma soy. Personalmente, yo soy para todo. Una vez más, pues, tu número para contratos, Edith. Bueno, voy a llamarme al número 980-153679. ¿Solo para contrato o para maltrato? ¿Algún número puede ser?
Solo para contratos, ¿no? Porque para maltratos ya tenemos, ya. ¿Qué le puede decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Bueno, un saludo cordial para todos nuestros amigos de las redes sociales, con cariño, con amor. Siempre pues Edith Flores, la chica de tu barrio, ¿no? Esperemos que nos sigan, estamos ahí en YouTube también, que pueden escuchar nuestras músicas, como este tema que dice Aquí estoy, aquí me tienes, Tomo con mi plata y muchísimos temas más, ¿no? Y ahora que se viene una nueva producción al estilo de Edith Flores y bueno, grabando siempre para Kimi Producciones. Bueno, Edith, anécdotas, tanto viajes, tendrás muchas anécdotas, cuéntanos una de ellas, pues. Así es, hay muchas anécdotas que contar, ¿no? Bueno, tenemos una anécdota que creo que nunca vamos a olvidar cuando nos hemos ido a Cerro de Pasco, ¿no? También hemos viajado al mismo Cerro de Pasco. Es para machos y no para muchos, ¿no? Porque allá el clima es bastante fuerte y sí me chocó, ¿no? De verdad, parece mareada, pero bueno, gracias a mi madrita Anita y a mi padrino John López, que bueno, no sé qué han hecho, pero me he recompuesto y hemos podido cantar en ese evento. ¿Cuándo fue eso, Edith? El año pasado, el 2018, ha sido un buen año para Edith Flores. Hemos viajado también a Huaraz el año pasado. Hemos ido a Cerro de Pasco, Huancavelica, Cosme, a muchos lugares, ¿no? Y este año también hemos viajado al Brain. Bueno, también nos hemos ido a la selva por allá por La Morada, ¿no? Bueno, un sitio bueno donde abunda bastante la coca. Edith, deleítenos con otro tema más, pues, ¿podría ser? Claro, ¿por qué no? A ver, vamos a cantar este tema también que piden Un pasajero en tu camino, ¿no? Como buena huancabelicana. Este tema del grande de los grandes, Víctor Alberto Gil, ¿no? Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimientos. No importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo. Qué linda canción, Edith. Ajá, ese tema, ¿no? Del grande de los grandes maestros, que nunca pasará de moda, que siempre vivirá en nuestros corazones de cada uno de nosotros. Víctor Alberto Gil, más conocido como el Picaflor de los Andes. Bueno, Edith, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues ya será una próxima entrevista en un escenario, pues tu despedida para Creagen, Edith. Así es, con cariño para Creagen, ¿no? La chica de tu barrio siempre, Edith Flores. Gracias, señor Genaro Huaraca, por apoyar a los nuevos valores, ¿verdad? Así como yo, poquito a poquito, bueno, conquistando corazones, ¿no? Agradezco de corazón a toda la linda gente que nos está viendo y bueno, una vez más les recomiendo que nos sigan pues en el Facebook, en YouTube, que estamos ahí para que escuchen los temas de Edith Flores. Y se pongan al tanto de todo lo que se viene, ¿no? Más adelante. Ok, Edith, un gusto, pues, que sigan los éxitos, pues, un abrazo, Edith.